Bueno, ahora sí, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir al coloquio de licenciatura en física de hoy, jueves 2 de octubre. Eh, Comienzo por ofrecer disculpas por las demoras en iniciar, pero pues hemos tenido una serie de inconvenientes técnicos que ya acabo de resolver. Bueno, pues muy feliz hoy de poder presentar alguien de la casa o un estudiante egresado de la licenciatura en física, eh, a Cristian Camilo Barrero Jiménez. Él es candidato a doctor en el Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada, el CICESE, en la División de Física Aplicada. Hizo una maestría allí también. En este momento está trabajando bajo la dirección del doctor Raúl Rangel Rojo. Y bueno, pues tenemos el inmenso honor, el inmenso gusto de escuchar justamente su charla sobre el trabajo que viene desarrollando en el marco de sus estudios de doctorado sobre las propiedades no lineales de este tipo de sistemas de nanopartículas metálicas embebidas en un ambiente dieléctrico. Bueno, Cristian Camilo, mil gracias por aceptar la invitación, por estar acá de nuevo en tu casa, por haber sido tremendamente paciente, porque reprogramamos, creo que si no recuerdo mal, dos veces tu conferencia, pero pues felizmente podemos celebrarla el día de hoy. Entonces, bienvenido, muchísimas gracias y pues el auditorio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Pues primero que todo agradecido por el espacio. Pues siempre es bueno poder regresar al alma mater de uno y poder compartir pues, lo que uno está haciendo. Eh, bueno, hoy les voy a hablar un poco de lo que fue mi trabajo de maestría y actualmente es mi trabajo de doctorado en el grupo de pulsos ultracortos y óptica no lineal del CICESE, a cargo del doctor Raúl Rangel Rojo. Eh, bueno, en esta presentación me voy a enfocar un poco en presentar algunos resultados que obtuve durante mi maestría y que estoy trabajando actualmente en el doctorado. Hay algunas cuestiones que voy a exponer un poco rápido, entonces, y de forma un poco efímera, entonces, pues no duden en interrumpirme o preguntarme pues cualquier duda que tengan. Entonces, inicialmente quisiera dar un poco de contexto sobre el origen de este trabajo. Eh, pues esto responde a una problemática, la cual quisiera plantear, pues basándome inicialmente en esta grafiquita esta grafiquita que tenemos aquí. Esta gráfica simplemente es una predicción de lo que se nombró como ley de Moore, que era una predicción que realizaba el ingeniero George Moore sobre cómo iba a aumentar el número de transistores en un microchip a medida que fuera pasando el tiempo. Es decir, que cada 24 meses el número de transistores en un microchip se iba a duplicar. Y efectivamente, como podemos ver, la mayoría de procesadores realizados por las empresas siguieron esta tendencia más o menos hasta el 2010, donde empezó a haber como un ralentizamiento en la curva, un aplanamiento. Hay muchas razones a las cuales se ve como este aplanamiento de la curva, pero la principal es que el número de transistores que encontramos actualmente en los procesadores está rondando más o menos alrededor de los 10 millones. Y ya que estamos trabajando en circuitos integrados, eso significa que el tamaño de estos transistores es extremadamente pequeño, tanto que ya está rozando de los 2 a los 4 nanómetros. Y este es el tamaño donde los fenómenos cuánticos comienzan a ser considerables. Entonces, seguir haciendo más pequeños esos transistores se convierte en una problemática porque fenómenos como el toleramiento pueden afectar, por así decirlo, su funcionamiento. Y pues nos encontramos en un cuello de botella de cómo podemos responder a todas estas, a todas estas nuevas tecnologías que están saliendo si tenemos esta gran limitante. Bueno, también aparecen otro tipo de limitantes que están ralentizando esta curva, como lo son que el número de transistores que hay actualmente en estos microchips tiene un consumo energético extremadamente grande, principalmente en lo que es la refrigeración. Y además de que su proceso de fabricación se ha vuelto extremadamente complejo. Por otro lado, tenemos que en la actualidad tenemos una serie de tecnologías emergentes que requieren capacidades de cómputo cada vez mayores, como lo son la inteligencia artificial y la realidad virtual. Entonces, llegamos a un dilema
bastante fuerte y es cómo podemos responder a todas estas demandas de las tecnologías actuales si llegamos a una limitante en el número de microchips, en el número de transistores que podemos tener en estos procesadores. Pues en la actualidad mucha gente está trabajando en este tipo de problemáticas. Es un campo abierto tanto en la academia como en la industria. Se han planteado una serie de alternativas como el cómputo paralelo, el estudio de materiales, pero una de las alternativas que más ha sonado es los dispositivos ópticos o dispositivos fotónicos. ¿Qué es un dispositivo óptico? Un dispositivo fotónico técnicamente es hacer todas las operaciones lógicas que realizamos con un circuito electrónico, pero utilizando únicamente luz. Entonces, ¿qué requerimos para esto? Poder hacer operaciones como lo son la conmutación de señales, como lo son las compuertas lógicas, como lo es la modulación de señales, utilizando única y exclusivamente luz para no depender de dispositivos híbridos, por así decirlo, circuitos fotónico-electrónicos que nos puedan limitar las capacidades de este tipo de dispositivos. Entonces, pero de nuevo, esto nos lleva a otro tipo de problemática, y es que para poder desarrollar todo este tipo de operaciones lógicas, necesitamos fenómenos que no sean fenómenos pasivos. Y en la óptica, todos los fenómenos que conocemos son fenómenos pasivos, es decir, que no tenemos ningún tipo de control sobre ellos. Toda la óptica, lo que llamamos óptica lineal que conocemos normalmente, como lo es la reflexión, la transmisión, el esparcimiento, son fenómenos que afectan únicamente a las que interactúan con el material. Entonces, de nuevo, estamos respecto a una limitante, y es que con este tipo de fenómenos no podemos realizar este tipo de operaciones. Esto nos lleva a que para poder construir dispositivos que puedan desarrollar ese tipo de operaciones necesitamos otro tipo de fenómenos. En este caso, los fenómenos no lineales. Ya ahorita voy a puntualizar un poco qué son este tipo de fenómenos. El caso es que los fenómenos no lineales nos permiten controlar, por así decirlo, la propagación de la misma luz en un material utilizando únicamente luz. Entonces, esto ya nos habilita la posibilidad de poder realizar todo este tipo de operaciones de una forma completamente fotónica. Entonces, pues, ¿qué ventajas podríamos presentar con este tipo de dispositivos? Lo principal es que nos vamos a quitar el problema de las pérdidas energéticas debido a la resistencia que tenemos generalmente en los materiales conductores. Supongamos que aquí encontraríamos otros problemas como lo son la absorción del material, pero pues ya les voy a plantear algún tipo de alternativas que podemos tener. Entonces, pues vamos a tener un bajo consumo energético. Bueno, otra de las grandes ventajas es que al trabajar con luz, pues tenemos un ancho de banda mucho mayor para mandar información, lo cual nos hace, lo cual hace estos dispositivos completamente eficientes. Tenemos otra ventaja que viene de la misma física del proceso que estamos utilizando, y es que la velocidad de procesamiento va a ser mayor, ya que la luz se mueve mucho más rápido en un medio de lo que se mueve un electrón en un medio conductor. Entonces, antes de seguir hablando sobre este tipo de dispositivos, voy a plantear un poco a qué me refiero con fenómenos no lineales. Para esto voy a partir de lo que conocemos como interacción radiación-materia. Entonces, uno puede modelar cómo un material interactúa con un campo electromagnético por medio de una propiedad llamada la polarización del material. Técnicamente es como cambia la carga ligada del material cuando interactúa con el campo electromagnético. Entonces, en esta interacción, lo que pasa con el material es que se generan una serie de dipolos, y uno puede cuantificar estos dipolos por una magnitud del material que se conoce como la polarización. Entonces, cuando la intensidad de los campos electromagnéticos no es muy alta, nosotros tenemos una relación lineal entre la polarización del material y la magnitud del campo eléctrico. Y esta dependencia lineal viene mediada por un coeficiente de proporcionalidad que nosotros llamamos la susceptibilidad del material. Técnicamente, la susceptibilidad del material nos habla de cómo responde un material a la interacción con un campo electromagnético, y en base a esta podemos definir todas las propiedades ópticas del material. Entonces, su parte imaginaria nos habla de la absorción del material, y su parte real nos habla del índice de refracción del material, o sea, de cómo afecta la fase de un campo electromagnético. Entonces, pero esto solo es válido cuando la intensidad del campo electromagnético que actúa con el material es baja. Cuando tenemos campos electromagnéticos de altas intensidades, resulta que esta expresión no es válida. Esto se debe a que los modelos que utilizamos generalmente para modelar lo que es la interacción radiación material con el modelo de Drude de Lorentz se basan en suponer que el átomo se comporta como un oscilador armónico con un potencial
lo que llamaríamos un potencial armónico, un potencial cuadrático, pero cuando estamos a altas intensidades resulta que este potencial cuadrático no es válido y tenemos lo que uno conoce como un oscilador enarmónico. Entonces, para poder representar la respuesta de este oscilador enarmónico, lo que hacemos es expandir la polarización en una serie de Taylor de la intensidad del campo eléctrico. Nos aparecen una serie de términos que nos van describiendo cómo se comporta el material a medida que vamos teniendo campos más intensos. Entonces, esta serie de términos es lo que conocemos como las respuestas de primero, segundo, tercer orden y orden en el material. Y a cada uno de estos términos se asocian una serie de fenómenos. Supongamos, en el primer término está contenida toda la óptica lineal que generalmente conocemos. En el segundo término aparecen fenómenos como lo es el segundo armónico o la suma de frecuencias. Y en el tercer término están los fenómenos que a nosotros nos interesan. Entonces, dependiendo la geometría del material, podemos tener diferentes tipos de simetrías que pueden hacer desaparecer estos términos. Pero bueno, nosotros estamos interesados principalmente en este tercer término. ¿Por qué? Porque este término trae un proceso, un fenómeno que es muy útil para todas esas operaciones de procesamiento de información, el cual es la refracción no lineal. Técnicamente es un símil a la refracción lineal que encontramos normalmente, sino que la diferencia es que ahora el índice de refracción no va a cambiar únicamente por la dispersión del material, sino que va a presentar también una dependencia lineal de la intensidad del campo electromagnético, donde esta dependencia lineal va a venir mediada por un factor que conocemos como índice de refracción no lineal del material y que está asociado a la parte real de la susceptibilidad de tercer orden de nuestro material. Resulta que este índice de refracción lo que hace es afectarnos la fase del campo electromagnético que interactúa con el material y en base al tipo de perfil de intensidad que tengamos en nuestro haz podemos presentar diferentes tipos de fenómenos. Entonces, si tenemos una modulación espacial de nuestro haz, como lo puede ser un haz gaussiano, entonces lo que vamos a tener es el fenómeno de autoenfoque. El material se va a comportar como una lente delgada y lo que va a hacer es enfocar o desenfocar la luz dependiendo del signo que tenga el índice de refracción no lineal del material. También si tenemos una modulación temporal va a aparecer el fenómeno de automodulación de fase, que técnicamente es que si nosotros enviamos un pulso de luz con un ancho espectral, resulta que el material nos genera nuevas frecuencias que inicialmente no estaban en ese pulso. Entonces, a la par de la refracción no lineal, siempre nos aparece otro segundo fenómeno, que es la absorción no lineal, que está asociada a la parte imaginaria de la susceptibilidad de tercer orden de nuestro material. Y técnicamente también es un símil a la absorción que encontramos, a la absorción lineal que encontramos normalmente en los materiales, pero la diferencia es que de nuevo presentamos una dependencia lineal de la intensidad del campo eléctrico que estamos, del campo electromagnético que estamos usando, donde viene mediada por lo que conocemos como coeficiente de absorción no lineal del material. Esto nos afecta la amplitud del campo de salida y lo que podemos tener es que en función de la intensidad de la luz que llega al material, el material se va a comportar o más translúcido o más opaco. Bueno, entonces nosotros estamos interesados en lo que es el fenómeno de refracción no lineal. Es un proceso de gran interés porque es el que nos va a permitir desarrollar este tipo de dispositivos fotónicos. Entonces aquí un ejemplo de cómo podríamos aplicar esta refracción no lineal para desarrollar este tipo de dispositivos fotónicos es lo que nosotros conocemos como acoplador direccional no lineal. Técnicamente son dos guías de onda con una sección que está muy junta una de la otra. Entonces lo que tenemos es que inicialmente el acoplador direccional, si uno envía luz por uno de los canales, por acoplamiento de onda evanescente, parte de la luz se va a pasar al otro canal. Si uno escoge la longitud adecuada, podemos lograr que toda la luz que mandamos por un canal de entrada se pase directamente a un canal de salida. Entonces sería el acoplador direccional lineal que conocemos normalmente. Ahora lo que podemos hacer es, en estas guías de onda, utilizar un material no lineal. Entonces lo que tenemos es que si enviamos luz a baja intensidad, tenemos el comportamiento normal de que la luz se pase a la otra guía de onda, pero si enviamos luz con alta intensidad, lo que podemos hacer es que se modifique el índice de refracción de esta guía y se rompa el acoplamiento entre las dos guías, entonces la luz permanezca en la guía original. Entonces tenemos dos estados en este dispositivo que podemos controlar en función de la intensidad de la luz que enviamos. Y esto nos permite construir dispositivos como switches, porque si cambiamos un parámetro como la intensidad, lo que podemos tener es un estado de prendido cuando enviamos por una guía y un estado apagado cuando enviamos por la otra guía.
¿Cuál sería la ventaja de este tipo de dispositivos? Pues inicialmente su principio de funcionamiento, al basarse en fenómenos no lineales. En fenómenos no lineales podemos tener respuestas ultra rápidas. ¿A qué me refiero con esto? Pues resulta que uno puede clasificar este tipo de no linealidades en dos grandes categorías. No linealidades rápidas, que las que pretendemos utilizar, que se generan principalmente por origen de deformación de la nube electrónica del material cuando interactúa con un campo electromagnético intenso, y que tienen tiempos de respuesta de orden de femtosegundos. Es decir, el dispositivo que teníamos antes podría llegar a tener tiempos de conmutación del orden de femtosegundos, que es mucho más rápido que cualquier dispositivo electrónico que tenemos en la actualidad. Pero también podemos presentar algunas no linealidades lentas, que son más que todo origen térmico, que se deben a procesos de difusión térmica, generalmente a cambios en la densidad del material que nos generan cambios en el índice de refracción, que tienen tiempos de respuesta de picosegundos, que son no linealidades que no queremos que se presenten en nuestros materiales porque pues, su tiempo de respuesta es tan bajo que nos puedan ralentizar un poco el dispositivo. Entonces, pero esta alternativa, aunque interesante, presenta una serie de dificultades, y la principal es que los materiales que generalmente encontramos en la naturaleza no presentan índices de refracción de segundo orden muy altos. Aquí tengo una tablita a modo de ejemplo que incluye algunas plataformas que se utilizan generalmente para hacer lo que son los transistores actuales, más que todo plataformas de materiales semiconductores como son el silicio, el germanio o el arceluro de galio. Y tenemos el valor de su índice de refracción no lineal. Como podemos observar, presenta un orden de magnitud bastante bajo, y a modo de ejemplo podemos realizar un cálculo ilustrativo de cuánta intensidad necesitaríamos en un láser para lograr un cambio de 0.01 en el índice de refracción, que es un cambio apenas perceptible, y encontramos que necesitamos una intensidad alrededor de 50 gigawatts sobre centímetro cuadrado, lo cual es una monstruosidad. Ni siquiera con el uso de láseres pulsados podríamos llegar a encontrar este tipo de intensidades. Entonces esto nos lleva a una dificultad, y es que no podemos implementar este tipo de dispositivos porque las no linealidades son muy bajas. Entonces la única forma de hacerlo sería utilizar equipo robusto, y pues esto los haría pues dispositivos no competitivos con lo que hay en la actualidad. Entonces, una solución es que pues si no tenemos los materiales en la naturaleza, pues hay que buscarlos o hay que diseñarlos. Y para esto es necesario tener claro qué características estamos buscando en este tipo de materiales. Lo primero es que necesitamos una susceptibilidad de tercer orden alta, de forma que podamos obtener índices de refracción no lineal altos y podamos observar estas no linealidades a bajas intensidades. Necesitamos que esas no linealidades sean de origen electrónico para que tengan tiempos de respuesta ultra cortos y podamos obtener dispositivos extremadamente rápidos. Y finalmente, que los dispositivos no presenten alta absorción, porque si absorben toda la luz, pues no vamos a poderlos utilizar en cadena o en repetición como se utilizan normalmente los circuitos electrónicos. Pues ya que en la naturaleza no tenemos este tipo de materiales, pues la mejor alternativa es ir a materiales que presentan propiedades que no encontramos en la naturaleza, como lo son los metamateriales. Pues ya sabemos que los metamateriales son materiales que exhiben propiedades que generalmente no encontramos en los materiales de origen natural, y esto se debe a que jugamos un poco con su estructura a un nivel sublongitud de onda, de forma que podamos diseñar un poco las propiedades del material. Hay varios ejemplos de metamateriales, como son los cristales fotónicos, como lo son los arreglos de películas de gas, pero nosotros estamos interesados en una arquitectura en particular, que son las nanopartículas metálicas embebidas en una matriz dieléctrica. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de nanopartículas metálicas en una matriz dieléctrica? Técnicamente lo que tenemos es un dieléctrico, y lo que hacemos son una serie de inclusiones de 1 a 100 nanómetros, de forma que la longitud de onda de la luz que vaya a interactuar con el material sea mucho más grande que la inclusión. Entonces, esto nos permite que la luz, cuando interactúe con el material, no vea las propiedades del material como las propiedades individuales de cada uno de sus componentes, sino que los vea como las propiedades de un medio promedio. Entonces, resulta que este tipo de materiales ya ha sido altamente estudiado en la literatura, está toda la teoría de Maxwell-Warner, y en el caso de geometrías esféricas, para las inclusiones, resulta que tenemos expresiones analíticas para las propiedades ópticas de este tipo de materiales, en este caso la absorción del material. Si uno toma esta expresión de la absorción del material que se obtiene de esta teoría de medio promedio,
y la grafica en función de la longitud de onda, obtiene un espectro de absorción como el que tenemos aquí. Esto es principalmente para el oro en dióxido de silicio. Y podemos observar que en el espectro de absorción se presenta un pico. Entonces, esto solo se presenta cuando se cumple cierta condición entre las constantes dieléctricas de la matriz y de las inclusiones en las frecuencias ópticas. Y resulta que este pico se debe a lo que conocemos como la resonancia plasmónica localizada. Ya sabemos que un plasmón técnicamente es una oscilación colectiva de la nube electrónica de la nanopartícula metálica. Y cuando la frecuencia de esta oscilación colectiva de los electrones coincide con la frecuencia de oscilación del campo electromagnético con el que está interactuando el material, pues lo que vamos a tener es un confinamiento del campo. Entonces lo que va a pasar es que el campo se va a confinar en una nanopartícula y esto se va a ver representado en el espectro de absorción por este piquito de acá. Entonces resulta que cuando se da este confinamiento, el campo alrededor de la nanopartícula se hace bastante grande, que es lo que conocemos como un aumento del campo local. Entonces, este aumento del campo local nosotros lo podemos cuantificar por este factor F que conocemos como factor de campo local, que técnicamente es un cociente entre el campo local alrededor de la nanopartícula y el campo incidente. Y es un factor que, de nuevo, por esta teoría de medio promedio, podemos calcular en términos de las constantes dieléctricas tanto de la matriz como de nuestras inclusiones metálicas. Resulta que una extensión de esta teoría de medio promedio de Maxwell-Garnett nos permite también calcular las propiedades no lineales de manera analítica de nuestro material. Y podemos tener una expresión como esta de aquí, que nos dice cómo se comporta la susceptibilidad de tercer orden en este tipo de materiales. Y resulta que esa susceptibilidad tiene una dependencia de la cuarta potencia de este factor de campo local. Entonces, esto nos lleva a que si trabajamos en este tipo de materiales cerca de la resonancia donde este factor de campo local se hace muy grande, lo que podemos lograr es que la susceptibilidad de tercer orden de nuestro material crezca bastante. Entonces, con este crecimiento de la susceptibilidad de tercer orden, tenemos un mecanismo por el cual podemos aumentar el M2 de nuestros materiales y conseguir lo que estábamos buscando, que son materiales con susceptibilidades de tercer orden bastante grandes para exhibir estos fenómenos no lineales a bajas intensidades. Bueno, también estos materiales tienen otra serie de ventajas, y es que por su proceso de fabricación tenemos también algún tipo de control sobre el diseño de la respuesta no lineal que queremos obtener, porque tenemos una serie de parámetros de control que podemos controlar, como lo son la morfología de las nanopartículas, el tamaño, entre otros factores. Pero resulta que este tipo de sistemas y sus propiedades no lineales también ya han sido altamente estudiados en la literatura. Entonces nosotros estamos interesados en un tipo de sistemas un poco más complejos, que son estas matrices dieléctricas, pero ahora con la inclusión de dos especies de nanopartículas metálicas distintas y acomodadas en una geometría donde estén en capas con una separación, con cierta distancia de separación entre ellas. Porque este tipo de geometrías, pues resulta que lo principal es que al utilizar dos especies metálicas, lo que vamos a lograr es que tengamos dos resonancias plasmónicas y vamos a aumentar el espectro donde logramos conseguir esta mejora de la no linealidad de tercer orden. Sumado a esto, este tipo de materiales pueden exhibir propiedades que no encontraríamos normalmente con una única especie de nanopartículas metálicas. Ya voy a mencionar una de esas propiedades que es de gran importancia. Y finalmente tenemos la hipótesis de que se pueden presentar efectos colectivos entre estas dos especies de nanopartículas que fortifiquen aún más la respuesta no lineal que estamos observando. Otra cuestión importante y una de las bases de este proyecto es que podemos agregar un nuevo parámetro de fabricación que es mucho más fácil de controlar, como lo es esta distancia de separación entre las capas. Entonces, ¿a qué me refiero con propiedades que no podríamos encontrar normalmente con una sola especie de nanopartícula? Resulta que tenemos la hipótesis de que este tipo de sistemas pueden exhibir lo que uno conocería como comportamiento no recíproco, que es un comportamiento que es muy raro de encontrar en los fenómenos ópticos. ¿En qué se basa esto? En que si enviamos la luz en una dirección hacia la muestra, la transmitancia se va a comportar de forma distinta que si la enviamos en la otra dirección. Es decir, podemos tener que, si enviamos la luz en una dirección, el material aumente su transmitancia, o si la enviamos en la dirección contraria, el material disminuye su transmitancia. Pero resulta que ese es un comportamiento sumamente importante porque es un símil a lo que tendríamos con un diodo semiconductor en un circuito eléctrico. Entonces, esto nos abriría la posibilidad de poder desarrollar dispositivos como diodos totalmente fotónicos. Entonces, ya partiendo de este contexto,
voy a mencionar un poco ya en lo que trabajamos. Entonces, inicialmente partimos de fabricar una serie de muestras para estudiar este comportamiento. Estos se desarrollaron en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Se fabricaron por el proceso de implantación iónica, que técnicamente consiste en disparar una serie de iones utilizando un acelerador tándem en una matriz dieléctrica, de forma que podamos generar una capa de nanopartículas esféricas. El proceso de fabricación nos garantiza las nanopartículas esféricas embebidas directamente en la matriz dieléctrica. Lo que hicimos fue realizar dos implantaciones, una con cierta dosis de iones de oro, otra con cierta dosis de iones de plata, y inicialmente lo que generamos es una muestra de referencia. Entonces, esta muestra de referencia consistía en una implantación únicamente de iones de oro en una matriz de dióxido de silicio con una energía de implantación de 8 megaelectronvoltios, y esto nos generaba una matriz con una capa de nanopartículas esféricas de oro. Y ya realizamos las tres muestras a estudiar, que técnicamente consisten en la matriz dieléctrica, la capa de oro en todas las muestras implantadas a la misma energía, o sea que está en la misma posición dentro de la muestra, y una capa de plata implantada a diferentes energías. Esto con el fin de lograr que la capa de plata quedara a diferentes distancias de la capa de oro, para estudiar cómo cambia la respuesta no lineal dependiendo de esta distancia de separación entre las capas. Entonces, una vez fabricadas estas muestras, lo que se procedió fue a realizar unas imágenes por microscopía TEM. Aquí presento dos imágenes, tanto de la muestra 1 como de la muestra 2, y aquí se puede observar que efectivamente se generan las dos capas de nanopartículas con una distancia de separación entre ellas. En la otra muestra también tenemos las dos capas de nanopartículas, pues se puede observar claramente que la distancia de separación cambia. Y si hacemos un poquito de zoom, podemos observar que se obtuvo lo que se estaba buscando, que eran nanopartículas esféricas. Entonces, la caracterización de estas capas se realizó por el método de retrodispersión de Rutherford, que técnicamente es un método en el cual se utiliza el mismo acelerador tándem con el que fueron fabricadas las muestras, y midiendo la energía de una serie de iones que se irradian, podemos determinar tanto el espesor como la distancia de separación entre las capas. Esto se realizó con las dos muestras y se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces, ya que la capa de oro se implantó con la misma energía, pues efectivamente en todas las muestras se obtuvo el mismo espesor en la capa de oro, y lo que obtuvimos fue espesores diferentes en las capas de plata. Aquí están los valores tanto de la profundidad para determinar la distancia de separación entre las capas, como del ancho de las capas. Entonces, una vez realizada esta caracterización de nuestras muestras, lo que prosigue es realizar la caracterización no lineal. Entonces, hay una serie de técnicas por las que podemos medir este índice de refracción no lineal en nuestras muestras. Aquí las pongo a modo de ejemplo por si alguien está interesado en alguna de estas técnicas. Nosotros en el laboratorio utilizamos la técnica de Z-Scan, que es una técnica que es, bueno, principalmente no requiere equipo muy pesado, más allá de un láser pulsado de femtosegundos. Y es una técnica de fácil implementación, es de fácil alineación porque utilizamos un único haz, y resulta que tiene alta sensibilidad y nos puede determinar por un lado la parte imaginaria y por otro lado la parte real de nuestra respuesta no lineal, que es justamente lo que estamos buscando. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica de Z-Scan? Básicamente tenemos un arreglo como el que está aquí en el esquema. Tenemos un láser pulsado de pulsos ultracortos de femtosegundos, en este caso un titanio zafiro. Entonces, el haz de este láser llega a un divisor de haz que lo separa en dos caminos. En uno inicialmente tenemos un detector de referencia, y en otro tenemos una lente, la cual enfoca el haz, y detrás de la lente lo que hacemos es colocar una apertura y un detector. Entonces, lo que realizamos es un barrido de nuestra muestra de estudio alrededor de la cintura del haz. Entonces, en posiciones más Z y menos Z en la cintura de nuestro haz. Entonces, lo que tenemos es que inicialmente, cuando estamos lejos de la cintura, la intensidad no es lo suficientemente alta para que la muestra presente fenómenos no lineales. Entonces, lo que vamos a observar es que la transmitancia de la muestra pues va a ir dominada por lo que es la absorción y la refracción lineal. La idea es que cuando nos acercamos a la cintura, la intensidad de la muestra se hace muy grande. Entonces la muestra empieza a tener el fenómeno de autoenfocamiento, y lo que va a pasar es que va a cambiar la distorsión de nuestro haz.
Entonces, inicialmente tenemos un spot en apertura y a medida que vamos moviendo esta lente delgada por la cintura del lado, lo que va a pasar es que vamos a tener un spot mayor en apertura. Entonces, estos cambios en el índice de refracción no lineal van a venir representados por estos cambios de geometría en nuestro haz y lo que a su vez va a venir representado por un cambio en la luz que pasa por la apertura. Entonces, vamos a poder traducir estos cambios de geometría en cambios en la transmitancia medida en el detector. Entonces, van a tener un comportamiento totalmente distinto antes y después de la cintura, porque es como si tuviéramos una lente delgada con un frente de onda positivo y un frente de onda negativo, y pues esto se va representado por un aumento, una disminución en la geometría que viene dada por estos picos de transmitancia que vamos observando a medida que realizamos el barrido. Y finalmente, de nuevo, cuando nos alejamos de la cintura de las, pues volvemos a tender hacia el comportamiento de la transmitancia lineal de nuestra muestra. Entonces, finalmente, esto lo que nos genera es una traza de transmitancia como la que aparece aquí. Resulta que hay toda una teoría desarrollada para este método de Z-scan para haces gaussianos. Aquí nos vamos a quedar con que lo importante de este tipo de trazas es medir esta diferencia de transmitancia entre el pico y el valle. Entonces, lo que podemos hacer es que hay diferentes intensidades en nuestro láser, medimos esta diferencia de transmitancia en las trazas que vamos obteniendo en nuestra muestra, y finalmente lo que podemos hacer es una gráfica de esta diferencia de transmitancia pico-valle en función de la intensidad y realizar un ajuste con esta función que obtenemos acá, que es una función que sale de toda esta teoría del Z-scan. Y es una función que nos permite determinar en términos de propiedades que podemos medir como la longitud de onda, la intensidad o la longitud efectiva de nuestra muestra, el índice de refracción no lineal de nuestra muestra. Es decir, únicamente al final lo que necesitamos es hacer un ajuste lineal y sacar la pendiente de este ajuste. Entonces, pero esto solo pasa cuando estamos en presencia de efectos de tercer orden, porque resulta que tenemos efectos de orden superior que se pueden llegar a dar en la muestra porque las intensidades son muy altas. Lo que podemos tener es que se deforme esta línea de datos que vamos obteniendo en el Z-scan. En este caso, pues tendríamos que realizar otro tipo de tratamiento matemático para poder descartar estos efectos de orden superior y poder determinar las propiedades de nuestro material. Entonces, pero bueno, en este tipo de trazas también puede pasar durante el experimento que encontremos estas trazas que no son simétricas. Esto se debe a que los cambios de intensidad que estamos observando al realizar los barridos de Z-scan cerrado no se ven únicamente a efectos de refracción no lineal, sino que también aparece la absorción no lineal. Entonces, en este caso no podemos medir la transmitancia pico-valle porque no nos daría información certera sobre la refracción no lineal. Es necesario quitar este efecto antes de poder hacer todo el tratamiento matemático. Entonces, para esto lo que hacemos es utilizar otra variante de la técnica de Z-scan. Técnicamente es el mismo montaje experimental, lo único que quitamos es la apertura, de forma que los detectores solo sean sensibles a cambios de transmitancia generados por cambios en absorción de nuestra muestra. Entonces, si realizamos barridos de esta manera, lo que obtenemos es una traza, como esta de aquí, que nos habla únicamente de cómo va cambiando la absorción del material. Entonces, teniendo esta traza, lo que podemos hacer es un tratamiento matemático sobre nuestra traza de Z-scan y obtener ya la traza con solo refracción y realizar todo el proceso matemático que mencioné antes. Igualmente, en estas trazas de Z-scan abierto también se puede medir lo que es la transmitancia pico y realizar un ajuste lineal que nos permite obtener el coeficiente de absorción no lineal. Pero lo importante de este tipo de técnicas es que al ser técnicas que dependen de parámetros experimentales como lo son la intensidad de nuestro haz, tenemos una alta sensibilidad a la incertidumbre de este parámetro. Por eso es necesario, cada vez que vayamos a implementar los barridos de Z-scan, realizar 3 mediciones simultáneas para caracterizar nuestro haz de forma que podamos calcular esta intensidad con baja incertidumbre. Entonces, ¿qué mediciones simultáneas necesitamos hacer en nuestro haz para tener esta certeza de que los datos están bien? Inicialmente, medir el tamaño del haz. Para eso en el laboratorio se utiliza una técnica muy conocida en el campo de la óptica, la cual es la prueba de la navaja. Técnicamente lo que hacemos es un corte transversal del haz con una navaja y medimos la intensidad, la transmitancia en función de la posición de la navaja. Resulta que esta transmitancia es proporcional al perfil del haz, entonces realizando un tratamiento matemático es posible recuperar el perfil espacial de nuestro haz en la posición donde realizamos el corte. Y ahí podemos obtener la cintura, y esto lo podemos hacer en múltiples posiciones, y finalmente obtenemos una grafiquita como esta de acá, que es una gráfica que nos está dando la cintura del haz en diferentes posiciones Z. Entonces, uno lo que puede hacer es realizar un ajuste utilizando ya sea la expresión de la cintura de un haz gaussiano,
o una expresión modificada que incluye un factor de corrección m cuadrado. Y esto lo que nos permite es medir directamente la cintura de nuestro OAS y el factor m que nos dice qué tan gaussiano es nuestro OAS, porque si nuestro OAS no es gaussiano, no podemos usar toda esta teoría del Z-scan para realizar la medición de la no linealidad. Hay un criterio que nos dice que nuestro OAS es gaussiano se encuentra dentro de este intervalo 1 a 2. Nosotros tuvimos uno de 1.14, que es un OAS bastante cercano a un OAS gaussiano. Otra medición que se debe hacer a la par que se está realizando estas mediciones de Z-scan es el ancho temporal de nuestro OAS. Entonces, de nuestro pulso, perdón. Debido a que nuestro pulso es del orden de unos cientos de femtosegundos, o sea que es bastante rápido, no podemos utilizar un osciloscopio para medir este ancho temporal. Entonces, lo que hacemos es utilizar, en este caso, un autocorrelador. Este es el esquema de un autocorrelador construido en el laboratorio hace aproximadamente 10 años, y es un autocorrelador que se basa en el principio de absorción de 2 fotones en un diodo LED. Entonces, técnicamente, el montaje experimental es como un interferómetro tipo Michelson. Y aquí lo que hacemos es que separamos nuestro pulso en 2 copias. Entonces, una de las copias se retrasa un poco y es la que va a servir como regla de medición de nuestro pulso. Entonces, ya que el pulso es tan rápido que no se puede medir en el osciloscopio, lo que hacemos es medir directamente la autocorrelación de nuestro pulso. Entonces vamos retrasando y vamos midiendo punto a punto esta autocorrelación. Esta autocorrelación, como solo depende del retraso, pues sí se puede medir directamente en el osciloscopio. Y lo que hacemos es obtener una señal proporcional a la autocorrelación de nuestro pulso, la cual podemos ajustar con una función matemática. En este caso utilizamos una secante hiperbólica y podemos de ella obtener el ancho temporal de nuestro pulso. En este caso tuvimos que nuestro pulso tiene un ancho temporal de 79 femtosegundos. Uno puede de esta información determinar otras propiedades del pulso, como que tanta dispersión tiene, pero pues ahorita no me voy a centrar un poco en eso. La tercera propiedad que tenemos que medir de nuestro pulso es su ancho espectral. Para esto uno puede utilizar en nuestro caso utilizamos un espectrómetro de fibra para medir el ancho espectral de nuestro láser, y pues encontramos que está centrado en 800 nanómetros y pues un ancho de 9,2. Y de nuevo con esto podemos tener otra información que sí es relevante, pero pues no me voy a centrar mucho en explicar esto, como cuál es el mínimo pulso que podemos obtener o qué tipo de dispersión podemos presentar. Bueno, y una vez hemos caracterizado estos 3 parámetros, lo que pues podemos hacer es calcular otra serie de parámetros de nuestro OAS en función de esta información, y finalmente calcular la intensidad que uno va a utilizar para la técnica de Z-scan, y ahí sí realizar los barrios. Entonces, bueno, ya pasando directamente a los resultados, entonces antes de realizar esta caracterización no lineal de nuestras muestras, pues es necesario realizar la caracterización lineal. Para esto lo que se mide es el espectro de absorción de las muestras. Entonces para esto utilizamos un espectrómetro y lo que tenemos aquí son los espectros de absorción tanto de la muestra de referencia en morado como de cada una de las 3 muestras bajo estudio. Entonces podemos observar en la muestra de referencia en morado pues el pico correspondiente a la resonancia plasmónica del oro. Y en nuestras muestras originales podemos observar tanto los picos correspondientes a las resonancias del oro como las resonancias de la plata. Entonces, se presenta un pequeño desplazamiento entre los picos en las muestras que incluyen las 2 especies respecto a la muestra de referencia. Y bueno, aquí nos podemos ir directamente a la zona del espectro donde vamos a trabajar. En este caso nosotros vamos a trabajar con unas de 800 nanómetros, entonces esta zona de aquí. Y lo que podemos hacer es calcular el coeficiente de absorción lineal en esta zona para tener una medida de cómo es la absorción de nuestras muestras. Entonces, como ya medimos por el método de retrodispersión de Rutherford el espesor de las capas, entonces podemos extraer los datos de la densidad óptica y obtener el coeficiente de absorción en esta zona de trabajo. Una vez realizada esta caracterización lineal, lo que prosigue es realizar los barridos de Z-scan para tener la caracterización no lineal de nuestras muestras. Entonces, para esto lo que realizamos son unos barridos en potencias promedio alrededor de 20 miliwatts a 300 miliwatts. Inicialmente tomamos una dirección preferencial, entonces comenzamos realizando la incidencia de luz sobre la muestra, incidiendo primero en una capa de oro y después en la capa de plata. La idea es después cambiar esta dirección de incidencia. Y aquí muestro un ejemplo de una de las trazas obtenidas, en este caso para la muestra de referencia. Esta traza se obtuvo a una potencia de 100 miliwatts, una intensidad por pulso de 0.33 gigawatts sobre centímetro cuadrado y una energía por pulso de 1.31 nanojoules.
como se puede observar, efectivamente la traza característica es la refracción no lineal, y la forma en la que aparece este pico y este valle de estas zonas, lo que nos está hablando es del signo que presenta la no linealidad que estamos observando. Entonces, si observamos un pico primero y después un valle, tenemos un índice de refracción no lineal negativo. Si observamos el caso contrario, lo que tenemos es un índice de refracción no lineal positivo. Entonces, en este caso, se puede observar claramente que es una no linealidad negativa, y lo que podemos hacer es medir esta transmitancia pico-valle. Entonces, bueno, esto se realizó a diferentes intensidades para esta muestra y para las 3 muestras bajo estudio. Aquí muestro los resultados obtenidos para las 3 muestras a los mismos parámetros experimentales que mostré para la muestra de referencia. Y aquí encontramos un resultado a priori bastante interesante, y es que para los mismos parámetros experimentales, lo que obtenemos es que la transmitancia pico-valle va cambiando en cada una de las muestras. Primero, si comparamos con la muestra de referencia, lo que tenemos es un claro aumento en la transmitancia pico-valle para las 3 muestras, lo cual nos está diciendo que la segunda especie de nanopartículas efectivamente está potenciando nuestra respuesta no lineal. Y segundo, entre las 3 muestras se presenta una clara diferencia en esta transmitancia pico-valle, lo cual nos está hablando que la respuesta no lineal de las 3 muestras es diferente, ya que estas respuestas están normalizadas en función de del espesor de las capas. El único parámetro que está cambiando realmente entre las muestras es la distancia de separación entre las capas. Entonces, esto nos está dando a entender que efectivamente la distancia de separación entre las capas está afectando la respuesta no lineal de nuestras muestras. Entonces, uno puede realizar estos barridos de Z-scan a diferentes intensidades, obteniendo la traza, y lo que va viendo es cómo va cambiando esta transmitancia pico-valle. Y esto se puede graficar, como había mencionado antes cuando estaba hablando del Z-scan, se puede graficar en términos de la intensidad de las que estamos usando. Y lo que obtenemos es este tipo de gráfica. Entonces, al ser una relación lineal, esto nos está diciendo que los fenómenos que estamos observando son netamente de tercer orden. O sea, no estamos observando ni fenómenos de segundo orden ni fenómenos de orden superior. Y además, lo que se puede ver es que los comportamientos que habíamos observado inicialmente en las trazas se siguen manteniendo. Es decir, la respuesta observada en las 3 muestras con la segunda especie sigue siendo más alta independientemente de la intensidad que estamos usando que la respuesta de la muestra de referencia. Podemos utilizar estas regresiones lineales para calcular el índice de refracción no lineal de cada una de nuestras muestras, y llegamos al siguiente resultado. Entonces, de nuevo, a priori lo que se puede observar en los resultados es inicialmente que tenemos un aumento considerable respecto a la muestra de referencia. En algunos casos casi de 5 veces. Segundo, podemos ver que si comparamos los resultados obtenidos para cada una de las muestras, claramente hay una diferencia que supera la incertidumbre de medición. Entonces podemos hablar de que efectivamente esta distancia de separación entre las capas está afectando de forma notable nuestra respuesta no lineal. ¿De qué manera? Ahí el problema, porque el comportamiento que sigue este cambio en la respuesta no lineal en función de la distancia de separación no sigue una función monótona. O sea, inicialmente cuando están muy separadas presenta una respuesta bueno, un poco más alta que la muestra de referencia. Empezamos a acercar un poco las capas, aumentamos la respuesta, pero cuando las acercamos muchísimo, lo que tenemos es una disminución. Entonces, lo que tenemos que efectivamente cambia esta respuesta no lineal en función de este parámetro, pero entonces no tenemos un comportamiento en particular, pero sí podemos identificar que este comportamiento es el mismo que sigue en la altura de los picos de las resonancias plasmónicas de la plata en el espectro de absorción lineal de nuestras muestras. Entonces ahí podemos encontrar que efectivamente quien está determinando la no linealidad es este aumento generado por la resonancia plasmónica. Bueno, hasta aquí llegó este estudio de la distancia de separación entre las capas. Es un estudio que todavía sigue abierto, todavía seguimos en el estudio de determinar por qué se da este comportamiento un poco errático en la respuesta no lineal. Bueno, también realizamos barridos de Z-scan abierto para determinar si se presentaba algún tipo de absorción no lineal en nuestras muestras. Esto se realizó en las 3 muestras en la muestra de referencia. Efectivamente podemos observar que obtenemos una traza horizontal, lo cual nos quiere decir que las intensidades que trabajamos no se obtiene ningún tipo de absorción no lineal. Entonces, pues son muestras que presentan un comportamiento bastante idóneo para este tipo de dispositivos, ya que no presentamos un aumento de la absorción,
al aumentar la intensidad, pero sí un aumento de la refracción. Bueno, entonces una vez identificado esta caracterización de la respuesta no lineal de nuestras muestras, lo que procedimos fue a realizar algunos experimentos para determinar el origen de la respuesta no lineal. Entonces, para esto utilizamos una técnica que fue desarrollada por el doctor Raúl Rangel en el grupo de investigación. Aquí dejo la referencia del artículo donde se describe un poco más esta técnica. Es una técnica que utilizamos técnicamente el mismo setup del ZScan, pero lo que hacemos es incluir dos lentes para generar un telescopio y un cortador de haz, en este caso lo que conocemos como chopper. Entonces la idea de esta técnica es que por medio de este cortador de haz lo que vamos a hacer es cambiar la carga térmica que llega a nuestra muestra, mientras que mantenemos constante la intensidad pico de nuestro pulso, de forma que podamos disminuir los efectos térmicos que se están generando en nuestra muestra, sin disminuir los efectos electrónicos y así poder determinar si nuestra no linealidad tiene un origen térmico o un origen electrónico. Entonces, técnicamente, ¿en qué consiste esto? Pues resulta que en estos láseres pulsados, lo que pasa es que uno concentra toda la energía en un único pulso y lo que hace es enviarlo en una tasa de repetición. Entonces, cada cierto tiempo enviamos cierto tren de pulsos. Entonces, el chopper, inicialmente, lo que pasa con la muestra es que llega, absorbe uno de estos pulsos, se calienta y antes de que presente el fenómeno de difusión térmica, llega al siguiente pulso. Entonces, se sigue calentando y sigue aumentando su temperatura, entonces se van generando una serie de efectos acumulativos que van aumentando bastante la temperatura de la muestra y que nos generan estos efectos térmicos de cambio del índice de refracción, que se ve en el ZScan como una traza de refracción no lineal. Entonces, para quitarlo, lo que hacemos es colocar el cortador de haz y lo que hacemos es controlar los trenes de pulso en unas series de ventanas con espaciamiento entre ellas, de forma que la muestra le llegue cierto tren de pulsos, absorba ese tren de pulsos, llegue a una temperatura y tenga tiempo para realizar el proceso de difusión térmica antes de que llegue el siguiente tren de pulsos. Entonces, esto lo que va a generar es que a medida que vamos separando estos trenes de pulsos, pues la muestra va a tener más tiempo para realizar el proceso de difusión térmica y por ende, los efectos debidos al calentamiento cada vez van a ir disminuyendo. Va a llegar un momento donde estos trenes de pulsos estén tan separados que llegue un único pulso, la muestra automáticamente presenta el fenómeno de difusión térmica y esto no genera un cambio en el índice de refracción, entonces lo único que observemos sea una traza de vía, una no linealidad electrónica. Entonces hay una frecuencia para la cual, sin importar que sigamos aumentando la frecuencia, esta traza ya no va a cambiar. Entonces en ese momento vamos a decir que estamos en presencia de la no linealidad de origen electrónico. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es, en este montaje experimental, para una intensidad fija, lo que podemos hacer es empezar a graficar cómo cambia esta transmitancia pico-valle en función de cómo vamos cambiando esta frecuencia del chopper, que es técnicamente este procesamiento de esta gráfica que estoy mostrando acá. O sea, uno lo que hace es, para una intensidad fija, empezar a medir cómo cambia esta transmitancia en función de la frecuencia del chopper, y uno lo que puede hacer es modelar esto utilizando una teoría de lente térmica, que es una teoría muy usada para este tipo de no linealidades térmicas. Y lo que podemos hacer es utilizar dos parámetros de ajuste. Entonces, uno de estos parámetros es este parámetro C, que técnicamente es una constante, que lo que hacemos es sumarla porque nos representa la respuesta constante, que una vez empecemos a aumentar la frecuencia del chopper no cambia. Entonces, lo que nos está diciendo técnicamente es el valor del índice de refracción electrónico. Aquí lo represento por esta línea punteada negra, que nos dice que donde esta gráfica se vuelve constante, pues este es el valor que estamos buscando, que se refiere a este índice de refracción electrónica. Y otro parámetro de ajuste es este T sub C, que bueno, nos da una información bastante interesante sobre nuestra muestra, porque resulta que en este tipo de muestras complejas, que están formados ya sea por nanopartículas de diferentes especies, no teníamos una forma experimental de medir el coeficiente de difusión térmica. Resulta que este método nos permite medir directamente el coeficiente de difusión térmica de este tipo de muestras complejas. Entonces, es un plus añadido a este tipo de técnica. Entonces, uno puede realizar este tipo de caracterización en las tres muestras, determinar el valor del índice de refracción electrónico y el térmico. Este resultado es bastante interesante porque el índice de refracción electrónico siempre presenta un valor pequeño, lo importante es que aparezca. Entonces, porque hay muchos tipos de materiales que solo presentan los efectos térmicos. Entonces, en este caso, efectivamente tenemos una respuesta electrónica que ya podemos usar
de forma directa para realizar este procesamiento ultra rápido de señales. Resulta que en las otras muestras también encontramos esta respuesta electrónica, y aquí está un resumen de los resultados obtenidos. Entonces tenemos una respuesta térmica relativamente grande, pero lo realmente interesante es que todas las muestras presentan una componente electrónica finita que podemos aprovechar para todo este procesamiento de señales. Y también encontramos valores del coeficiente de difusión térmica para las 3 muestras, lo cual nos muestra que efectivamente las propiedades térmicas también están cambiando en función de esta distancia de separación entre las nanopartículas. Y resulta que podemos verificar si estos datos de difusión térmica presentan alguna concordancia con lo que conocemos de los materiales. Entonces uno puede identificar que efectivamente el valor obtenido se encuentra en una especie de promedio entre los valores obtenidos para este coeficiente de difusión térmica para cada una de sus componentes individuales. Entonces, ya para finalizar, entonces, una vez identificado que efectivamente tenemos una respuesta no lineal electrónica ultra rápida, lo que podemos realizar es el estudio del comportamiento no recíproco para ver si efectivamente este tipo de muestras presentan el comportamiento de diodo que estamos buscando. Entonces, una forma de verificar si este comportamiento no recíproco se presenta en estas muestras es inicialmente realizar un modelamiento matemático. Lo que podemos hacer es realizar un pequeño modelo matemático bastante simplificado, donde tomemos una de las capas, en este caso la capa de la plata, como un absorbedor saturable, que la plata presenta este comportamiento generalmente en nanopartículas esféricas cuando están bebidas en matrices dieléctricas, y en el oro lo podemos modelar como un absorbedor saturable inverso, que ese es un comportamiento que también se ha observado bastante en el oro cuando lo tratamos de forma independiente. Entonces lo que podemos hacer es colocar estas 2 capas en tándem y modelar la irradiación de la luz en ambas direcciones en función de tomar una intensidad a la entrada, solucionar la ecuación diferencial para la propagación de la luz en un absorbedor saturable, calcular la intensidad de salida entre la mitad de las capas, utilizar esa intensidad como intensidad de entrada para un modelo con una ecuación diferencial ahora de un absorbedor saturable inverso, y finalmente calcular cómo es la intensidad en este punto. Y para la otra irradiación lo que podemos es realizar este mismo cálculo pero en sentido inverso. O sea, primero solucionamos ahora esta ecuación diferencial y después esta ecuación diferencial. O sea, lo único que cambia al cambiar el sentido de la irradiación es el orden en que solucionamos las ecuaciones diferenciales. Entonces esto se puede solucionar fácilmente por el método de Ruge-Kutta de cuarto orden. Y lo que podemos hacer es tomar unos parámetros de simulación, en este caso coeficientes de absorción, de absorción lineal bastante parecidos a los que tuvimos experimentalmente, igual que los espesores de las capas. Y en el caso de la intensidad de saturación y coeficiente de absorción no lineal, como no los tenemos medidos para este tipo de muestras de manera experimental, lo que podemos es utilizar en la literatura unos valores aproximados. Entonces, si uno realiza este modelo matemático y realiza el cálculo numérico, obtiene el siguiente comportamiento. Esta es una gráfica de la transmitancia normalizada a la salida de la muestra en ambas direcciones, y nos muestra que si incidimos en un sentido, primero el oro, después la plata, lo que vamos a tener es que la transmitancia normalizada va aumentando a medida que aumentamos la intensidad de la muestra, y si incidimos en el otro sentido, lo que tenemos es que va disminuyendo. Entonces, efectivamente, este modelo matemático nos muestra que este tipo de arreglos en tándem, cuando presentan este comportamiento de absorbedor saturable inverso, efectivamente pueden exhibir este comportamiento no recíproco en la transmitancia. Resulta que uno puede también simular un poco cómo se debería ver el Z-scan para una muestra que presenta este tipo de comportamiento no recíproco. Uno puede simular cómo se ve este Z-scan abierto, y lo que deberíamos obtener es algo como esto. Para la dirección en la que aumenta la transmitancia, deberíamos observar este tipo de trazas que parecen como una especie de gaussianas hacia arriba. Y para la dirección en donde observamos que la transmitancia disminuye, deberíamos observar este tipo de trazas hacia abajo. Entonces, pues ya sabiendo qué es lo que debemos observar experimentalmente para una muestra que presenta este tipo de comportamiento, procedemos a realizar los experimentos. Entonces, pues realizamos el Z-scan abierto en ambas direcciones. Resulta que en la muestra 1 y en la muestra 3 no se obtuvo trazas de Z-scan abierto en ninguna de las 2 direcciones de irradianza, por lo cual no hay absorción no lineal. Pero lo interesante viene en la muestra número 2, porque en un sentido de irradiación encontramos esta traza horizontal que nos muestra que no hay presencia de absorción no lineal,
Pero en el otro sentido encontramos esta traza que nos muestra absorción saturable. Resulta que, aunque no sé el comportamiento que exactamente muestra la simulación, donde tenemos aquí debería aparecer la traza hacia abajo, sí estamos obteniendo un comportamiento no recíproco, ya que la respuesta obtenida en la misma muestra, dependiendo de la dirección en la que rayamos la luz, es totalmente distinta. Entonces, pues, estas trazas que obtuvimos de absorción saturable, pues se pueden utilizar para caracterizar el coeficiente de absorción no lineal de nuestra muestra por una de las caras, donde tenemos un valor de 1.14 centímetros sobre gigawatts. Igualmente se puede calcular la intensidad de saturación. Y en base a estos resultados obtenidos, lo que podemos es realizar una gráfica similar a la que se obtuvo en la simulación para la transmitancia normalizada en ambas direcciones, y lo que obtenemos es este resultado aquí, donde se observa que en una dirección la transmitancia aumenta con la intensidad y en otra dirección la transmitancia permanece constante. Entonces, no sé el comportamiento exactamente que estábamos buscando, que es el comportamiento de diodo, pero si es un comportamiento no recíproco, entonces nos abre la puerta para seguir investigando este tipo de arreglos en tándem de dos capas de nanopartículas, ya que efectivamente presentan estos comportamientos no recíprocos. Finalmente, ya para cerrar, quisimos verificar si este comportamiento no recíproco también se presenta en la refracción no lineal. Para esto lo que hicimos es que ya teníamos unos datos de refracción no lineal que habíamos tomado irradiando primero por la plata y después por el oro. Entonces lo que hicimos fue realizarle irradiación en el otro sentido. Tuvimos resultados bastante parecidos. Tenemos una refracción no lineal negativa, donde también se presenta este cambio entre las muestras por la distancia de separación entre las capas. Pero lo interesante radica en que cuando comparamos esta refracción no lineal en ambos sentidos, para las mismas condiciones experimentales, observamos que la transmitancia pico y valle no es la misma. O sea, también cambia en función de la dirección en la que irradiamos. Entonces uno puede terminar de realizar los cálculos necesarios en la otra dirección, encontrar el valor del N2. Efectivamente, pues también son fenómenos de tercer orden. Y comparar finalmente, ahora sí, los índices de refracción no lineales obtenidos para una de las caras con los obtenidos para la otra cara. Y se puede observar claramente, principalmente en la muestra 2, que el valor obtenido del N2 también depende del sentido de irradiación que estamos usando. Entonces, decir que este comportamiento no recíproco también se presenta en la refracción no lineal. Entonces, bueno, pues hasta aquí es lo que hemos trabajado hasta el momento en este tipo de muestras. Pues a manera de conclusión, puedo mencionar que se identificó que la respuesta no lineal sí cambia con la distancia de separación de las capas. Inicialmente estamos atribuyendo este comportamiento, falta un poco investigar un modelo teórico de por qué se están dando estos cambios, qué tipo de efectos colaborativos hay y, y por qué siguen este comportamiento. Pero pues también podemos identificar que siguen el comportamiento de la altura de los picos de la resonancia plasmática de la plata. También pudimos observar que se presenta un comportamiento no recíproco efectivamente en la torsión no lineal, en la muestra número 2, y que este efecto también se presenta en la refracción no lineal. Entonces, pues muchas gracias por todo. Aquí una foto del CICESE, es un lugar bastante bonito y agradable. Entonces, pues agradezco mucho el espacio y pues quedo abierto a cualquier tipo de pregunta. Bueno, Cristian Camilo, no, muchísimas gracias por esta excelente charla. Sí, sí, yo quiero resaltar varios aspectos, ¿no? Por supuesto, descontado la calidad del trabajo, la extensión del trabajo, qué cantidad de trabajo que hay, que nos has resumido en una hora, y menos de una hora. Es una cantidad ingente de trabajo que se puede ver allí. Pero lo que quiero resaltar y agradecer profundamente es la preparación que has hecho. No sé si siempre haces tus presentaciones así o no, pero la preparación que has hecho para el coloquio es especialmente clara, unas ilustraciones de lujo. Aquí está la profesora Karen de los Ríos que llegó luego. Le comentaba justamente que nunca he visto unos aspectos, por ejemplo, la técnica Z-Scan tan claramente explicada, entre otros aspectos. Entonces quiero resaltar eso para unirlo al agradecimiento y por supuesto a las felicitaciones. Sí, no sé si siempre son así tus presentaciones, son así, que lujo, pero sí,
hizo parte del esfuerzo porque el mensaje quedara claramente para acá, para nuestros estudiantes, para nuestros colegas de la licenciatura en física y en general de la Universidad Distrital. Bueno, que en realidad, por supuesto que estas charlas tienen alcance mayor gracias ahora a las tecnologías de comunicación. Muchas gracias, Cristian Camilo. Yo tengo acá una lista de preguntas numerosas, pues coincidencialmente esto hace parte de mi campo de interés científico, pero por supuesto sería odioso que empezara yo sin dejar que primero la audiencia interviniera con sus preguntas. Aquí está también la profesora Karen, que puede hacer sus preguntas, pero de los que están en la videollamada, pues simplemente por favor abran sus micrófonos y hagan sus preguntas, sus comentarios. Porque si me dan oportunidad a mí, después no te suelto. Bueno, mientras se animan, porque seguramente están, y además por la hora, ¿no? Es que ustedes tienen allá, es un poco más temprano, ¿no? Creo que 1 hora o 2 horas en CICESE. Sí, sí, ahorita son las 12. Acá, bueno, aquí ya estamos escapando almuerzo. De hecho, aquí. Eh, bueno, yo quería sobre las muestras, la única diferencia está en la distancia entre las capas de nanopartículas de oro y plata. Bueno, pues ahí hay otro factor que no hemos tenido en cuenta, que nos gustaría estudiar un poco, y es, efectivamente también hay una diferencia un poco en la distribución de tamaños que tenemos Ajá. en las muestras, porque el proceso de fabricación pues no permite un tamaño en particular. Pero pues ya hemos estudiado cómo cambia la respuesta no lineal de este tipo de muestras en función del tamaño de las nanopartículas y efectivamente no es un cambio tan notable. Entonces, los cambios que estamos observando pues son grandes, o sea, literal, si lo comparamos con la muestra de referencia, en algunos casos obtiene el doble del valor del índice de refracción no lineal de la muestra de referencia. Entonces, aparte de este cambio en el tamaño de las nanopartículas, pues no hay ningún otro factor que cambie aparte de la separación entre las capas. Ok. Y tampoco la dispersión de tamaño afecta los resultados. Es decir, ahí nos mostrás unos resultados en relación con la dispersión de tamaño de las nanopartículas y, y esa inhomogeneidad, digámoslo así, no altera de en algún modo esa respuesta no lineal. Sí, o sea, sí la afecta, pero los cambios que genera esta dispersión de tamaños tampoco, o sea, hasta ahora se han hecho bastantes estudios donde se han podido modificar todo este tipo de factores como dispersión de tamaños, formas de nanopartículas, y los cambios que se generan son del orden de un orden de magnitud por mucho. Entonces, efectivamente, algunos de los cambios que presentamos los podemos asociar a este tipo de fenómenos, pero hay un cambio extra que es bastante notable que no podemos relacionar con este tipo de fenómenos que estamos asociando en este momento bueno, a esta distancia de separación entre las capas. Ok. En relación con, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, me interrumpe porque yo voy a abusar acá de la generosidad de Cristian Carmen unos minutos más. Por supuesto, si me lo permites, de una vez anticipo que pues ya establecido el contacto, luego pueda comunicarme contigo para hacerte preguntas y no agotar tampoco acá la paciencia de quienes nos estén escuchando. Pero pues digamos como dentro de los asuntos de interés, justamente ayer otro egresado que está en los estudios de doctorado, maestría, me perdona la imprecisión, en la Universidad Nacional, me hablaba de unos resultados que ha obtenido en nanopartículas de plata embebidas en un sol gel. Y bueno, y pues está muy emocionado porque pues es una técnica digamos que es bastante escalable y pues justamente conecta de algún modo, bueno, de buen modo con las muestras que tú utilizas. Pero la pregunta es entonces en relación con esa escalabilidad, ¿qué tan fácil te queda producir esas muestras? ¿Las nanopartículas las sintetizan ustedes mismos o las consiguen?
Esta pregunta va más orientada a empezar a dibujar de pronto algunas líneas de cooperación de pronto con este estudiante, si lo que él hace les pueda servir, sea útil a ustedes y viceversa, o pues eso ya lo tienen ustedes bastante bien establecido que... eh, Pues, ujú, pues bueno, ahí tenemos un problema y es que, bueno, precisamente tenía esta diapositiva y es que el método de fabricación de las muestras es un poco complejo, principalmente porque requiere este equipo en particular que está aquí, que es un acelerador tándem. ujú, Aquí en México solo se cuenta con uno y lo tiene la UNAM. Y es un equipo pues bastante robusto, bastante costoso, pero entonces la cuestión es que para, para generar estas inclusiones en matrices sólidas, como es el caso del dióxido de silicio, solo se pueden realizar por este método de implantación. Entonces, tenemos ese gran problema y es que efectivamente la escalabilidad no es muy buena en el sentido de que pues, el método de fabricación es un método caro y un poco complicado. Pero una vez establecida este tipo de infraestructura, o sea, si llegara a contar con este tipo o sea, si llegáramos a contar con el acelerador, después de eso todo lo demás es bastante económico y tiene una ventaja y es que este tipo de fabricación se puede simular con bastante facilidad utilizando un software que se llama SRIM. Entonces uno puede determinar de antemano los parámetros y ver cómo va a quedar la muestra. Entonces hay bastante precisión en el sentido de que la muestra que se quiere fabricar eh, se puede fabricar con bastante control, por así decirlo. O sea, supongamos el espesor de la capa, la distancia de separación, sobre todo se tiene un control bastante amplio. Entonces, por así decirlo, digamos, nosotros que estamos estudiando estas distancias de separación, digamos, podemos conseguir generar las distancias de separación adecuadas para generar este estudio, o sea, específicamente el rango de distancias de separación con bastante precisión. ok, Hay otra cuestión de este método de fabricación, qué pena, doctor, tranquila. eh, y es que, bueno, para nuestro proceso de interés, bueno, una cosa que es muy importante es que las especies de nanopartículas no interactúen entre ellas, es decir, que no se vayan a tocar las capas de nanopartículas. Sí, entonces, generalmente en otros procesos de fabricación esto es muy complicado y este proceso de implantación iónica pues nos permite esta facilidad de implantar una capa de nanopartículas y después realizar la implantación de la segunda capa sin necesidad de que haya esta interacción intermedia entre ellas. Ok, ok, ok. Bueno, como te decía, tengo acá una buena lista de preguntas, pero yo creo que haría una última como eh, pues si no hay más preguntas del público, de los asistentes, eh, dejarte descansar por hoy. Ok, ok, doctor. Y es que mostraste en la distribución, o sea, cuando hacías el análisis de ancho espectral, habían dos Ok. picos. No sé si era Sí, el sí. uno del oro y el otro de plata o... A ver, no sé si se refiere a, específicamente a el ancho, bueno, el espectro de las muestras, este de aquí, No, o al ya, espectro que muestro antes de la fuente. cuando analizabas Ah, ok. ese, sí. Este es el espectro del láser. Entonces, por lo Ah, general, este espectro debería ser una gaussiana bonita. Pero entonces, una particularidad que tienen estos láseres de pulso ultracortos es que a medida que uno va haciendo el pulso más corto en tiempo, por lo general el espectro se va volviendo más deforme en, bueno, en lo que es el espacio espectral, por así decirlo. Pero este pico, o sea, este pico es el principal donde se está realizando la misión. Realmente es un problema de fabricación y es un poco y es que estamos presentando, y ahorita se me escapa la palabra, fluorescencia en la cavidad láser, entonces es la que nos está generando como este pico parásito que aparece aquí. Pero es más como un problema de fabricación de la cavidad, o sea, el láser desde que llegó siempre ha tenido este piquito extra, pero realmente el espectro del láser corresponde a el pico que está ajustado por la gaussiana roja. el rojo.
Ok. ¿Y que dijiste que era un láser de qué naturaleza era? O sea, Es, es un, ti- es un titanio zafiro. titanio zafiro. Mm, ok, ok. Bueno, pues yo dejaría acá. No sé si alguien más quiere preguntar. Si no, de verdad, Cristian Camilo, me da mucho gusto tenerte por acá de vuelta en tu casa en la licenciatura en física. Esperemos que la próxima, que vuelvas y que la próxima charla sea en persona, que te tengamos por acá para recibirte cualquier día que tengas planes de venir por acá. Eh, Me da un gusto enorme pues escucharte, conocer tu trabajo realmente impecable en rigurosidad científica y pues me parece eh, eh, muy apropiado pues que nuestros estudiantes de la licenciatura en física y bueno, en general de la Universidad Distrital puedan ver en perspectiva lo que pueden hacer una vez, bueno, no una vez salen de acá porque ya escucharon que hiciste una maestría primero y este es el fruto de ¿cuántos años llevas ya en el doctorado? Ya voy a completar, bueno, este es mi primer año de doctorado, yo llevo como 3 años aquí en México. Ok, pues imagínate. Entonces, pues ahí, eh, pero yo tengo la confianza de que esto ayude pues como a que contribuya a la perspectiva que deben hacerse nuestros estudiantes en relación con el tipo de posibilidades de trabajo, en este caso de investigación que se puede hacer. Bueno, sin más, pues mil y mil gracias, Cristian Camilo. Eh, Ojalá que entonces te hagamos por acá pronto y a los que nos acompañaron por la videollamada también muchas gracias. Por ahí vi varios egresados. También está la doctora Úrsula de Campinas, en Brasil estaba por allí. Y otros egresados que están en México, por ahí vi a Carlos, a Catherine, a todos muchas gracias, a la profesora Karen que está por acá acompañándonos todavía. Y bueno, nos vemos entonces en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues le agradezco mucho el espacio y pues espero que nos podamos volver a ver pronto. Seguramente que sí. Muchísimas gracias. Espérate.